Thomas Hobbes. El Leviatán. Capítulo 13. De la condición natural del género humano, en lo que concierne a su felicidad, y a su miseria. La naturaleza ha hecho a los hombres, tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu, que si bien un hombre es a veces, evidentemente más fuerte de cuerpo, o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre, no es tan importante que uno pueda reclamar a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro, no pueda aspirar como él. En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil, tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones, o confederándose con otro, que se halle en el mismo peligro, que se encuentra él. En cuanto a las facultades mentales, si se prescinde de las artes fundadas sobre las palabras, y en particular, de la destreza en actuar, según reglas generales e infalibles, lo que se llama ciencia, arte que pocos tienen, y aun estos en muy pocas cosas, ya que no se trata de una facultad innata, o nacida con nosotros, ni alcanzada, como la prudencia, mientras perseguimos algo distinto, yo encuentro aún una igualdad más grande, entre los hombres, que en lo referente a la fuerza. Porque la prudencia no es sino experiencia, cosa que todos los hombres alcanzan por igual, en tiempos iguales, y en aquellas cosas a las cuales se consagran por igual. Lo que acaso puede hacer increíble tal igualdad, no es sino, un vano concepto de la propia sabiduría, que la mayor parte de los hombres piensan poseer, en más alto grado que el común de las gentes, es decir, que todos los hombres con excepción de ellos mismos, y de unos pocos más, a quienes reconocen su valía, ya sea por la fama de que gozan, o por la coincidencia con ellos mismos. Tal es en efecto, la naturaleza de los hombres, que si bien reconocen que otros son más sagaces, más elocuentes, o más cultos, difícilmente llegan a creer que haya muchos tan sabios como ellos mismos, ya que cada uno ve, su propio talento a la mano, y el de los demás hombres a distancia. Pero esto es lo que mejor prueba, que los hombres son, en este punto, más bien iguales, que desiguales. No hay en efecto, y de ordinario, un signo más claro de distribución igual de una cosa, que el hecho de que cada hombre, esté satisfecho con la porción que le corresponde. De esta igualdad en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza, respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa que hace que, si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno, pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el camino que conduce al fin, que es principalmente, su propia conservación, y a veces, su delectación tan solo, tratan de aniquilarse, o sojuzgarse uno a otro. De aquí, que un agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre. Si alguien planta, siembra, construye, o posee un lugar conveniente, cabe probablemente, esperar que vengan otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y privarle, no solo del fruto de su trabajo, sino también de su vida, o de su libertad. Y el invasor a su vez, se encuentra en el mismo peligro, con respecto a otros. Dada esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo, como la anticipación, es decir, el dominar por medio de la fuerza, o por la astucia a todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle. Esto no es otra cosa sino, lo que requiere su propia conservación, y es generalmente permitido. Como algunos se complacen en contemplar su propio poder en los actos de conquista, prosiguiéndolos, más allá de lo que su seguridad requiere,
otros que en diferentes circunstancias, serían felices manteniéndose dentro de límites modestos, si no aumentan su fuerza por medio de la invasión, no podrán subsistir, durante mucho tiempo, si se sitúan solamente, en plan defensivo. Por consiguiente, siendo necesario, para la conservación de un hombre aumentar su dominio sobre los semejantes, se le debe permitir también. Además, los hombres no experimentan placer ninguno, sino por el contrario, un gran desagrado, reuniéndose, cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. En efecto, cada hombre, considera que su compañero debe valorarlo del mismo modo que él, se valora a sí mismo. Y en presencia de todos los signos de desprecio, o subestimación, procura naturalmente, en la medida en que puede atreverse a ello, lo que entre quienes no reconocen ningún poder común que los sujete, es suficiente para hacer que se destruyan uno a otro, arrancar una mayor estimación de sus contendientes, infligiéndoles algún daño, y de los demás por el ejemplo. Así, hallamos en la naturaleza del hombre, tres causas principales de discordia. La primera, la competencia. La segunda, la desconfianza. La tercera, la gloria. La primera causa, impulsa a los hombres a atacarse, para lograr un beneficio. La segunda, para lograr seguridad. La tercera, para ganar reputación. La primera hace uso de la violencia, para convertirse en dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de otros hombres. La segunda, para defenderlos. La tercera, recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente, en sus personas, o de modo indirecto, en su descendencia, en sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido. Fuera del estado civil, hay siempre guerra de cada uno contra todos. Con todo ello, es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común, que los atemorice a todos, se hallan en la condición, o estado que se denomina guerra. Una guerra tal, que es la de todos contra todos. Porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar, se manifiesta de modo suficiente. Por ello, la noción del tiempo debe ser tenida en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra, como respecto a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo, no radica, en uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días, así la naturaleza de la guerra, consiste no ya, en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella, durante todo el tiempo, en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz. Son incomodidades de una guerra semejante. Por consiguiente, todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra, durante el cual cada hombre, es enemigo de los demás, es natural también, en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad, que la que su propia fuerza, y su propia invención, pueden proporcionarles. En una situación semejante, no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas, que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. Y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre, es solitaria, pobre,
tosca, embrutecida y breve. A quien no pondere estas cosas, puede parecerle extraño, que la naturaleza venga a disociar, y haga a los hombres aptos, para invadir y destruirse mutuamente. Y puede ocurrir, que no confiando en esta inferencia basada en las pasiones, desee acaso, verla confirmada por la experiencia. Haced, pues, que se considere a sí mismo. Cuando emprende una jornada, se procura armas, y trata de ir bien acompañado. Cuando va a dormir cierra las puertas. Cuando se halla en su propia casa, echa la llave a sus arcas. Y todo esto, aun sabiendo que existen leyes, y funcionarios públicos armados, para vengar todos los daños que le hagan. ¿Qué opinión tiene así, de sus conciudadanos, cuando cabalga armado? De sus vecinos, cuando cierra sus puertas. De sus hijos y sirvientes, cuando cierra sus arcas. No significa esto, acusar a la humanidad con sus actos, como yo lo hago con mis palabras. Ahora bien, ninguno de nosotros, acusa con ello, a la naturaleza humana. Los deseos y otras pasiones del hombre, no son pecados, en sí mismos. Tampoco lo son, los actos que de las pasiones proceden, hasta que consta que una ley los prohíbe, que los hombres no pueden conocer las leyes, antes de que sean hechas, ni puede hacerse una ley, hasta que los hombres, se pongan de acuerdo, con respecto a la persona que debe promulgarla. ¿Acaso, puede pensarse que nunca existió un tiempo, o condición en que se diera una guerra semejante, y en efecto, yo creo que nunca ocurrió generalmente así, en el mundo entero. Pero existen varios lugares, donde viven ahora de ese modo. Los pueblos salvajes, en varias comarcas de América, si se exceptúa el régimen de pequeñas familias, cuya concordia depende de la concupiscencia natural, carecen de gobierno en absoluto, y viven actualmente, en ese estado bestial a que me he referido. De cualquier modo que sea, puede percibirse, cuál será el género de vida, cuando no exista un poder común que temer, pues el régimen de vida de los hombres, que antes vivían bajo un gobierno pacífico, suele degenerar en una guerra civil. Ahora bien, aunque nunca existió un tiempo en que los hombres particulares se hallaran en una situación de guerra, de uno contra otro, en todas las épocas, los reyes y personas, revestidas con autoridad soberana, celosos de su independencia, se hallan en estado de continua enemistad, en la situación, y postura de los gladiadores, con las armas asestadas, y los ojos fijos, uno en otro. Es decir, con sus fuertes guarniciones y cañones en guardia, en las fronteras de sus reinos, con espías entre sus vecinos, todo lo cual implica, una actitud de guerra. Pero como a la vez, defienden también la industria de sus súbditos, no resulta de esto, aquella miseria que acompaña a la libertad de los hombres particulares. En semejante guerra nada es injusto. En esta guerra de todos contra todos, se da una consecuencia, que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia, están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe, donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra, la fuerza, y el fraude, son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia, no son facultades, ni del cuerpo, ni del espíritu. Si lo fueran, podrían darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones y pasiones. Son aquellas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario. Es natural también, que en dicha condición, no existan propiedad, ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío.
Solo pertenece a cada uno, lo que pueda tomar, y solo en tanto que puede conservarlo. Todo ello, puede afirmarse de esa miserable condición, en que el hombre se encuentra por obra de la simple naturaleza, si bien, tiene una cierta posibilidad de superar ese estado, en parte, por sus pasiones, en parte por su razón. Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz, son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas, por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Estas normas, son las que por otra parte, se llaman leyes de naturaleza, a ellas voy a referirme, más particularmente, en los 2 capítulos siguientes.